Al día con la salud. Y precisamente tenemos un invitado en esta sección de Al Día con la Salud. Es el doctor Anderson Zúñiga, con quien vamos a estar hablando en este momento acerca de las intoxicaciones agudas. Doctor Anderson Zúñiga, bienvenido a la Radio Mundial Adventista. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Esperamos que el tema que vamos a tratar hoy, que es de suma importancia, sea de gran beneficio para todos. Por supuesto, mi doctor, gracias a Dios, a usted por haber aceptado la invitación a este espacio para que cada uno de los oyentes podamos ilustrarnos sobre diferentes afecciones que tienen que ver con cada uno de nosotros. Y precisamente hoy vamos a estar hablando aquí en Al Día con la Salud acerca de las intoxicaciones agudas. Y empecemos, médico, hablando qué es una intoxicación aguda, cuándo sucede, y pues empecemos contextualizando a cada uno de nuestros oyentes, por favor. Muy bien, Carlos. Las intoxicaciones agudas, como lo has dicho, es un síndrome clínico realmente. La intoxicación es un síndrome clínico, una serie de signos y síntomas que aparecen por la exposición aguda de una persona a una sustancia con capacidad de generar daño en el cuerpo y que puede estar dado de forma intencional o accidental. Y el concepto de aguda se refiere a que se ha dado en un periodo de tiempo corto, usualmente menor de 24 horas. Y este cuadro clínico se desarrolla de forma rápida y también usualmente su desenlace, ya sea la curación o la muerte cuando se da. Es decir, que esto tiene la connotación de urgencia, no es una exposición crónica como cuando hay exposiciones a dosis pequeñas durante un tiempo prolongado, como cuando se acumulan metales en el organismo, sino que es una exposición aguda que requiere también pronta atención. Genial, definitivamente. Entonces las afecciones agudas, las infecciones, intoxicaciones agudas son afecciones que nos molestan a cada uno de los seres humanos. Ninguno creo que nos escapamos. ¿Qué es una intoxicación, doctor? Entonces la intoxicación realmente es eso, ¿cierto? La exposición a la sustancia que puede causar daño en el organismo. ¿Y qué tipos de daños podrían ser esos, como para hacérselo entender a nuestros oyentes? Ok, pueden haber daños en los órganos internos, hígado, riñones, pulmones, estómago. También puede haber afectación en la piel cuando la exposición es de forma cutánea. Entonces, a medida que vamos tratando el tema, iremos desarrollando los diferentes daños que puede causar un tóxico en el organismo. Doctor Anderson, ¿con qué frecuencia se presenta una intoxicación aguda en la vida de una persona? Muy bien, las intoxicaciones agudas se han convertido en un verdadero problema de salud pública. Se ha considerado incluso una pandemia, porque tiene gran trascendencia, es decir, se presenta con alta frecuencia y puede causar un daño significativo, como decíamos, en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Puede causar complicaciones tan severas como incluso daño renal, daño hepático o hasta la muerte. Se estima que del 3 al 5% de las intoxicaciones agudas tienen una presentación grave y cerca del 1% puede conllevar a la muerte. Más o menos 5 millones de muertes causan las intoxicaciones agudas cada año a nivel mundial. Tanto así que en algunos lugares es la primera causa de muerte, incluso por encima de las enfermedades cardiovasculares, incluso por encima de los accidentes de tránsito y de los eventos traumáticos. Así que es un asunto verdaderamente considerable e importante. Muy bien. ¿Y a partir de qué momento, de qué sintomatología en el cuerpo se puede hablar sobre una intoxicación aguda? Ok, veremos entonces a continuación algunos signos y síntomas. Les quiero presentar algo de la historia de las intoxicaciones antes. Se dice que varios siglos antes de Cristo el ser humano encontró que en algunos frutos o plantas habían sustancias que podrían incluso causar la muerte. Así que las empezaron a utilizar para la cacería. Impregnaban las puntas de las flechas o de las lanzas con estas sustancias para poder hacer pues llevar su propósito pues de la cacería. En Egipto hay evidencia también de que los sacerdotes conocían sustancias que podían provocar daño. En la Biblia incluso encontramos, cuando recuerdan la historia del panadero y el copero acusados de tentativa de homicidio al faraón, ¿cierto? Y fueron enviados a la cárcel con José.
Encontramos también el relato de Eliseo y sus amigos preparando allí un potaje, su sancochito allá en área rural, ¿cierto? Y alguien dice, hay muerte en esa olla, porque habían ingresado allí alguna planta que tenía una sustancia tóxica. En Grecia también se conocía el veneno como un arma de ejecución. Se dice que Sócrates fue condenado a un juicio político y condenado a la muerte bebiendo una bebida, tomando una bebida con cicuta, una planta que es altamente tóxica. En Roma también, allí en Italia, el rey de Nápoles se dice que fue envenenado por su cónyuge. Y más adelante Paracelso, un médico y filósofo suizo del siglo XVI, empezó a hablar acerca de las intoxicaciones y dice que dosis sola facit venenum, es decir, solo la dosis define al veneno. Y esta máxima se ha perpetuado, ahora se ha enriquecido en los últimos años y dice que todas las cosas, dice la toxicología, que todas las cosas son veneno y no hay nada que no lo sea, depende todo de la dosis. Entonces hablamos de dosis terapéutica, la calculada para provocar un beneficio, por ejemplo los medicamentos, y también hablamos de dosis tóxica, que es la dosis de la sustancia capaz de provocar un potencial daño en el cuerpo humano. Muy bien, entonces aquí conocimos un poco de la historia acerca de desde cuándo se viene hablando de intoxicaciones en el mundo, en la historia de la humanidad y algunas de sus principales causas, digamos, históricamente hablando. Doctor, esto es importante saberlo porque a veces uno no conoce desde dónde vienen las causas, de dónde vienen las enfermedades, por qué les dieron los nombres que tienen, en fin. Yendo ya ahora a la actualidad, a nuestra era posmoderna, podemos empezar a contarle a nuestros oyentes cuáles son algunas de esas causas que generan una intoxicación y también decirles o explicarles cuándo se considera una intoxicación aguda, por favor. Las causas de las intoxicaciones agudas son muy variadas, el espectro es bastante amplio, pero podemos decir que las laborales ocupan un lugar bastante importante. Entonces, por ejemplo, las personas que están expuestas a sustancias que se utilizan en la agricultura como plaguicidas, como pesticidas, un ejemplo de ellos es el paraquat, que también es muy utilizado y también muy tóxico. Entonces, en el ámbito laboral. Hablamos también del entorno accidental o el hogar, ¿cierto? Y de forma accidental, sobre todo en los niños. Y de allí la importancia de hablar de las intoxicaciones agudas porque los niños están todo el tiempo explorando su ambiente, su entorno y muchas veces encuentran algo que les llama la atención y sin pensarlo mucho hacen contacto con esa sustancia y la llevan a la boca y esto puede generar un daño significativo, sobre todo en los niños. Hablamos también de exposición intencional y vemos con mucha frecuencia hoy día con fines suicidas, la exposición intencional, sobre todo en personas afectadas con alguna enfermedad mental. Utilizan para ello medicamentos, drogas de abuso, pesticidas incluso, y también, no debería ser así, pero también se usan las sustancias tóxicas como con fines delictivos para hurto, homicidio, entre otras razones. Bien, ahí encontramos entonces algunas de las causas por las cuales una persona puede resultar intoxicada. Algunas de manera incidental, de manera, digamos, no consciente, llegan de manera accidental, podríamos decir. Otras, lo menciona el médico Anderson Zúñiga, son ocasionadas y son cuando una persona lamentablemente tiene tendencias suicidas. Hay algo importante y es, antes de pasar a posibles soluciones de una intoxicación, ¿cuáles son los tóxicos que existen y cómo se clasifican este tipo de tóxicos, doctor? Muy bien, decíamos que Paracelso alguna vez lo mencionó y todavía se mantiene esta premisa de que todas las sustancias tienen potencial tóxico, todo depende de la dosis, ¿cierto? Sin embargo, hay sustancias que pueden ser más tóxicas y las clasificamos dependiendo de la forma en que se encuentran en nuestro entorno, en nuestro medio. Entonces hablamos de tóxicos de origen, de origen químico,
Entre ellos encontramos los de origen animal, los de origen mineral, los vegetales e incluso los de origen sintético. Y agentes físicos como los rayos X, los rayos UV e incluso el ruido, que también eventualmente podría ser considerado un tóxico. Y dependiendo de la presentación, entonces los tóxicos más frecuentes son los medicamentos, entre ellos los analgésicos. Por ejemplo, el acetaminofén se usa con mucha frecuencia, ¿cierto? Una tableta puede no causar daño en un adulto sano, pero esa misma tableta en un niño pequeño puede ser tóxica, dependiendo de la dosis. También hablamos de los sedantes, de los opioides, medicamentos también con alta potencial toxicidad. Los plaguicidas, entre ellos las sustancias utilizadas en agricultura como los carbamatos, los organofosforados, que son bastante frecuentemente utilizados en el campo. Las sustancias de uso doméstico, y aunque no lo tengamos muy pendiente, muy presente, algunas sustancias de uso doméstico como los jabones, lociones, productos dermatológicos pueden ser altamente tóxicos. Las drogas de abuso, cocaína, heroína y toda la variedad que existe hoy día también pueden ser sustancias altamente tóxicas. Y también hablamos de toxinas cuando el origen es animal, es decir, el veneno que puede inocular una araña, un escorpión, una serpiente. Y también las toxinas de origen vegetal, también estaría enmarcado allí dentro de esta clasificación de los tóxicos. Médico, hay algo que me viene a la mente y es que regularmente, incluso hemos visto en noticias, está un grupo de niños comiendo en un restaurante y les da daño de estómago masivo, y entonces decimos, se intoxicaron los niños. ¿Los alimentos pueden producir intoxicación en una persona? También, Carlos, de hecho hablamos de intoxicación alimentaria cuando el tóxico, ¿cierto?, está en el mismo alimento que se ingirió. Y de hecho la vía digestiva es de la que más frecuencia tiene en nuestro medio. Se dice que hablando ya de las vías de ingreso al cuerpo, es decir, la ruta que tiene el tóxico para absorberse y causar el daño en el organismo, la digestiva ocupa el primer lugar y es cerca del 65%. Por lo que decíamos, los niños exploran, llevan toda la boca, los niños no tienen pues como la precaución de revisar si el alimento está bueno o no, ¿cierto? A qué huele, si está sabiendo raro. Ellos, si se lo sirvieron, se lo comen. Y nos puede pasar a los adultos también, consumiendo alimentos que están, por ejemplo, vencidos o que ya se están como en proceso de descomposición. La vía pulmonar sería el otro medio por el que un tóxico puede ingresar al cuerpo, la vía inhalada, sobre todo con los gases tóxicos. La vía cutánea, hablábamos también, sobre todo en pacientes o en personas que tienen ese contacto con esas sustancias tóxicas porque trabajan en el campo y tienen que fumigar las plantas. Pero en la casa también puede haber ingreso al cuerpo a través de la vía cutánea, a través de la piel. Las mucosas también hacen parte de esas vías por las cuales un tóxico puede ingresar y hacer daño en el cuerpo. Y la vía parenteral, sobre todo pacientes o personas que son usuarios de sustancias de abuso, que se inyectan algunas sustancias en su cuerpo. Así que esas son las vías de ingreso para un tóxico al organismo. Bien, de ahí el constante llamado de las autoridades de salud en que nosotros tengamos precaución en la manipulación de alimentos, en la manipulación de otros objetos y elementos, especialmente los que son considerados tóxicos, para evitar intoxicarnos nosotros. En el caso que alguien llegue a intoxicarse por X o Y razón, porque no manipuló bien el tóxico o porque lo hizo de manera intencional, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿qué se puede hacer, médico? Bien, Carlos, como con muchas otras situaciones de salud, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma, es decir, actuar con prontitud y ágilmente, pero manteniendo la calma. Y sobre todo asumiendo el peor escenario, es decir, no podemos relajarnos diciendo, es que se expuso a una dosis muy pequeñita, entonces posiblemente no le vaya a causar daño. O no sé, está somnoliento, pero puede que ahorita le pase el efecto y esté mejor de salud. Debemos asumir el peor escenario cuando una persona se ha expuesto a una sustancia tóxica, recordando que hay medicamentos incluso de liberación retardada
que pueden causar efectos no en el momento inmediatamente posterior a la exposición, sino horas o incluso días después. Entonces, trasladar pronto, lo antes posible, si hay la posibilidad entonces en vehículo particular, un taxi para llevar rápidamente al hospital. En caso de que no sea posible, entonces llamar a la línea de emergencia para su localidad, para que venga el equipo de emergencia rápido y atienda a ese paciente y traslade con prontitud a un sitio adecuado para atender la emergencia. Mientras eso es posible, mientras el equipo de emergencias llega, sí podemos ir haciendo algo, ¿cierto? Hay medidas generales que podemos hacer, es decir, retirar del lugar donde esté, por ejemplo, el gas tóxico o la sustancia tóxica, retirar la ropa que esté impregnada de esa sustancia. En atención prehospitalaria y en medicina hablamos del ABC, es decir, verificar que la persona tenga pulso, tenga su vía aérea permeable, que esté respirando, que esté consciente, que no vaya a tener, por ejemplo, objetos en la boca que puedan obstruir también su vía aérea y que sea necesario retirar con prontitud. Hay que identificar también lo que está en el ambiente, y para eso tenemos que tener los 5 sentidos bien funcionales. Entonces, estar pendientes de cualquier olor extraño, de mirar, de leer cualquier etiqueta, frasco que esté allí, y recopilar la mayor cantidad de información posible, porque será de gran utilidad para el equipo de emergencias que atiende este evento en el lugar, pero también para el equipo médico que va a atender la situación allí en el centro hospitalario. Describir entonces lo mejor que se pueda el envase o el empaque de la sustancia. Si es posible, tomar una foto para llevar también al hospital, una foto de ese frasco, de ese medicamento. Establecer qué antecedentes familiares hay, porque hay personas, por ejemplo, que tienen un familiar que está anticoagulado y toma medicamentos o se aplica algún medicamento. Sobre todo los niños ven una pastillita de color llamativo y eso la agarran y se la meten a la boca pensando que es un caramelo. Entonces, tener en cuenta antecedentes familiares para ver qué potenciales tóxicos hay en el hogar, qué medicamentos posiblemente tengan los otros miembros de la familia que estén utilizando, qué antecedentes laborales hay también en ese paciente, con qué sustancias está expuesto todo el tiempo. Hay que establecer también la cantidad, estimar la cantidad de medicamento o de sustancia que el paciente ingirió o con la que tuvo esa exposición. Si es posible, cuando por ejemplo hay toxinas de vegetales o animales allí involucradas, también en lo posible tomar foto a el animal o a la planta con la que se expuso la persona, y obviamente llevar a una institución adecuada, y hablamos de adecuada, a una institución de alta complejidad donde haya un toxicólogo, ya servicio de toxicología disponible para atender esa emergencia. Bien, son una serie de recomendaciones que debemos acatar cada uno de nosotros como ciudadanos, y debemos tomar conciencia que ante una emergencia no es simplemente agarrar al paciente y correr con él para el hospital. Hay que tratar de, como dice el médico Anderson Zúñiga, recopilar la mayor cantidad de información posible que se haya generado y que tenga que ver con el evento en sí, para poder suministrársela al cuerpo médico que atenderá al paciente en el hospital con el fin de facilitarles el trabajo. Entonces, tomemos conciencia de esto, porque a veces vemos una persona en emergencia, en urgencia, que tiene que ser llevada al médico, y lo primero que hacemos es cogerla y llevarla corriendo, y cuando llegamos, una de las primeras preguntas que suelen hacernos los médicos es ¿a qué horas empezó esto? Ay, yo no me fijé de la hora, yo no me di cuenta de la hora, no, la verdad no sé, ¿en dónde estaba? Ay, yo no me acuerdo. Entonces, tomemos conciencia, en medio de una emergencia, tratemos de recolectar la mayoría de datos posibles, porque esto será fundamental también en el procedimiento médico oportuno que le realicen al paciente, a ese ser querido que puede ser, cuando lo llevemos al médico. Hay algo que me llama la atención y me surge una pregunta médico, es lo siguiente: en el momento que yo esté aplicando el ABC allí, prestando los primeros auxilios a una persona intoxicada, ¿puedo correr el riesgo de yo intoxicarme también? Es decir, ¿la intoxicación o hay intoxicaciones contagiosas? El concepto de contagio se aplica sobre todo para las infecciones, pero en este caso sí hay riesgo de que yo también me intoxique
al estar atendiendo a una persona que se ha expuesto a una sustancia tóxica, sobre todo cuando hay gases involucrados, o cuando voy a tener contacto, por ejemplo, con un paciente que esté sobre todo en paro cardiorrespiratorio secundario a una intoxicación y que yo deba administrar maniobras de reanimación, entonces también habrá el riesgo y por eso es necesario tomar las medidas que sean convenientes. Entonces usar en lo posible una mascarilla, una bata, ¿cierto? Antes de exponerme o de tener contacto con la persona que ha sido afectada por la intoxicación. Yo quisiera preguntarle a usted, médico, ¿qué no debo hacer? Si yo me intoxico, ¿qué no debo hacer? Y si yo soy alguien que va a ayudar a una persona intoxicada, ¿qué no debería hacer? Bien, decíamos, Carlos, que lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Entonces, lo primero que no hay que hacer es desesperarse. Entonces, importante tratar de estar calmado, tratar de calmar al familiar de la persona que se ha expuesto a la sustancia tóxica y que esté afectada por este síndrome. No intentar dar medicamentos ni bebidas, no darle leche, tampoco café o todo lo que escuchamos, ¿cierto?, que utilizan las personas cuando alguien se ha expuesto a un tóxico. Tampoco se debería provocar el vómito. Hay sustancias que por sus características químicas pueden causar irritación de la mucosa gástrica, ¿cierto?, o también en la vía digestiva o respiratoria, y que al devolverse sería exponer nuevamente esa mucosa digestiva o respiratoria a esa sustancia con capacidad de causar daño. Entonces no hay que provocar el vómito, no dar medicamentos porque la persona puede en cualquier momento perder la conciencia o porque también ese medicamento que le estamos administrando podría interactuar con la sustancia y aumentar la capacidad de hacer daño en el cuerpo. Muy bien, entonces ahí ya debemos empezar a acatar también esas recomendaciones de qué no hacer cuando una persona se encuentra intoxicada o cuando yo me intoxico. Y hay algo fundamental es, digamos, ya yo llevé al paciente intoxicado al hospital. ¿Qué me harán en el hospital, médico? Lo primero que se hace en el hospital al atender una persona que está intoxicada es lo que decíamos, el ABC, garantizar la vía aérea permeable, una buena respiración, una circulación adecuada. Y posteriormente nosotros lo abordamos como los que llamamos nosotros toxidromes, es decir, hacemos un examen físico en el que incluimos examen de las pupilas, de los ruidos peristálticos, el peristaltismo, la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, para tratar como de encajar esta presentación a qué tóxico podría corresponder. Eso es lo que llamamos toxidromes y que será el enfoque que tenemos para continuar con el tratamiento. Posiblemente también haya que tomar muestras de sangre, de orina, unos gases arteriales, unas muestras para establecer qué tóxico realmente es el que está causando el daño y la concentración que hay en ese momento en sangre para esa persona. Maniobras de descontaminación o medidas de descontaminación que incluirán posiblemente un baño, ¿cierto?, un lavado de la cabeza hasta los pies. A veces hacemos lavado gástrico y también para eso tenemos en cuenta el tiempo en que lleva pues de transcurrida la emergencia. Se usan en ocasiones algunos antídotos, no todas las sustancias tóxicas tienen antídotos, pero hay algunos medicamentos o sustancias que tienen un antídoto, es decir, un medicamento capaz que tiene la capacidad de revertir esos efectos deletéreos en el cuerpo. Habrá que hacer también pruebas de función renal, pruebas de función hepática para establecer el posible daño que ha causado ese tóxico en el cuerpo. Y muchos pacientes también incluso requerirán maniobras de reanimación o incluso estancia en una unidad de cuidados intensivos. Por eso la importancia de actuar y de actuar pronto, actuar con prontitud y trasladar a un centro hospitalario adecuado para que se le brinde la atención que necesita esa persona. Quiero retomar, médico, algo que usted mencionaba anteriormente contestando la pregunta de qué no debo hacer yo ante una situación de intoxicación, y es que mencionaba usted el común denominador de las personas suelen empezar a que dele leche, que dele café, que hágale esto otro. Esto ya usted nos explicaba, puede terminar perjudicando y complicando la situación de intoxicación en el paciente. Entonces quiero preguntarle, ¿es prudente automedicarme o propender por
buscar soluciones por mis propios medios en medio de una intoxicación? No debería hacerse, Carlos. La automedicación está relacionada muchas veces con intoxicaciones. Una persona puede tomarse, por ejemplo, una aspirina para un dolor de cabeza y le fue muy efectiva. Y entonces a la vecina que le dio el dolor en las rodillas le voy a recomendar la misma aspirina, pero no tengo en cuenta que esa paciente, esa otra persona, la vecina, es anticoagulada, por ejemplo, y que esa aspirina, que para mí fue algo bueno y no me causó ningún daño, para la otra persona puede tener efectos deleterios. Así que es importante no automedicarse, y eso hace parte también de la prevención, de lo que ya vamos a hablar, sobre lo que no deberíamos hacer y cómo prevenir las intoxicaciones. Bueno, y precisamente usted acaba de hacer la pregunta que le iba a formular, y es: ¿cómo puedo prevenir yo una intoxicación en mi vida o en los niños que me rodean y que están a mi cargo, o en la persona que está también conmigo? ¿Cómo prevenir las intoxicaciones, médico? Bien, decíamos que los medicamentos hacen parte de ese listado de sustancias potencialmente tóxicas y que están muy relacionados con las intoxicaciones agudas. Por lo tanto, si sobró un jarabe, ya pasó el tratamiento para el niño, no tuvo más fiebre, en lo posible descartar ese medicamento, no guardarlo, porque puede que más adelante yo en una otra fiebre que tenga el hijo vaya a utilizar ese jarabe y posiblemente ya esté dañado, ¿cierto? Esté vencido, entonces puede causar también toxicidad. Entonces, descartar residuos de medicamentos. Si hay de guardar algunas pastillas porque es el tratamiento para algún familiar, entonces guardarlas en un lugar seguro. Decíamos que los niños son muy exploradores, pues, por naturaleza, y todo el tiempo están mirando y observando, tocando, palpando, oliendo y llevando a la boca. Así que guardar medicamentos en lugares seguros, ojalá bajo llave. No dar medicamentos en la oscuridad, y esto pareciera ser bastante obvio, pero hay personas que tienen formulado cierto medicamento para cada 4, cada 6 horas, y una de esas dosis da, por ejemplo, a la 1 de la mañana. Entonces, para no despertar a la otra persona que está en la habitación, agarro el medicamento o lo que tenga aquí, lo llevo a la boca, y puede que esté llevando al interior del organismo algo que va a causar eventual toxicidad. No mantener productos altamente tóxicos en la vivienda en lo posible. Si es necesario de pronto tener allá algún insecticida, un plaguicida, mantenerlo en un lugar seguro. Es muy importante no reenvasar cosas, es decir, un veneno, un raticida o un insecticida envasado en el envase de la botella de un jugo natural, por ejemplo, porque el niño pues no tiene esa conciencia de peligro y va a llevar a la boca lo que encuentre. Hay, por ejemplo, sustancias plaguicidas que tienen la apariencia de Coca-Cola, y si se envasa en un envase de Coca-Cola, pues obviamente va a causar mucho daño. Ya decíamos que no se deben usar medicamentos sin prescripción médica, no reenvasar medicamentos también por las razones que estamos exponiendo, porque puede que esté allí y aunque lo haya rotulado, más adelante ese rótulo se cayó o por alguna razón ya no se ve, y entonces lo puede usar como otra cosa que hubiera ahí y causar mucho daño. Los medicamentos vienen a veces en frascos oscuros porque esa sustancia, al ser expuesta a la luz, puede desnaturalizarse o dañarse. Entonces, si la reenvasé en otro frasco que no sea el adecuado, pues puedo también causar daño. No denominar golosinas a los medicamentos, es decir, venga, tómese este jarabito, que es que esto es un dulce, esto es rico, es una golosina. No se debería hacer, porque entonces el niño más adelante dice, sí sabe como dulcecito, voy a tomar otro poquito, y no tiene esa capacidad de determinar la cantidad adecuada o para qué se utilizó ese medicamento. Hay pacientes, sobre todo ancianos, que usan parches antidemenciales que quedan instaladitos 6, 12, 24 horas en una parte del cuerpo. Viene otro familiar y no revisa que el paciente todavía, o la persona anciana, tiene todavía ese parche, y le aplica el otro parche, y luego llegó el otro familiar de visita y la ribastigmina no se la hemos aplicado a mi abuelita, entonces le aplican el otro parche, y eso tiene también eventual toxicidad. Entonces hay que tener en cuenta esto también. Evitar ingresar a sitios recién fumigados. Por eso, si se ha de fumigar una vivienda,
que sea en lo posible en horas de la mañana para que en la noche, cuando ya hay que cerrar ventanas, puertas, ya se hayan evacuado esos gases tóxicos. Si es necesario fumigar, entonces usar mascarilla, guantes, cambiarse la ropa, lavarla aparte, evitar bebidas de plantas. Hay medicamentos que se extraen de plantas, pero se extrae el principio activo y se elabora el medicamento teniendo en cuenta la dosis adecuada. Sin embargo, cuando voy a preparar yo, por ejemplo, una aromática y me han dicho, aplíquele 5 hojitas de tal hierba, ¿cierto? De tal hierba, entonces puedo estar aplicando ese principio activo más otras 100 sustancias, por ejemplo, que tiene esa planta. Y que también la planta estará condicionada a su entorno, a las condiciones de ambientación, de aire, de luz. Entonces es importante evitar usar plantas sin tener pues como la garantía de que estamos utilizando la dosis adecuada. Es el médico Anderson Zúñiga quien hoy está compartiendo con nosotros estas informaciones interesantes acerca de las intoxicaciones agudas. Usted ha conocido de pronto la historia de algún personaje cercano, un vecino, un amigo, un familiar, alguien del pueblo que se intoxicó y de pronto no supieron qué hacer. Bueno, en este programa estuvimos explicando qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué son las intoxicaciones, cómo prevenirlas. Médico, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección de Al Día con la Salud. Gracias, Carlos. Recordar siempre que la prevención será lo más importante, no solo para los niños, sino también para los adultos. La prevención lo más importante, pero también tenemos que recordar que tenemos el mismo Dios de Eliseo, que evitó la muerte de esas personas, el mismo Dios de Pablo, que evitó que él muriera por el veneno de una serpiente, y que es el mismo Dios que hoy tenemos vivo y que nos recuerda que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, y que también nos dice, si bebieren cosa mortífera, por la gracia de Dios no nos hará daño. Amén, así es, ahí queda la promesa bíblica también, porque además de hablar de medicina, también hablamos de medicina aplicada a la Biblia o de la Biblia aplicada a la medicina, valga digamos la amalgamación en ese momento. Médico, de verdad que es un honor poder tenerlo aquí en este espacio y poder contar con su experiencia, con su profesionalismo y también con su espiritualidad para guiar a cada uno de nuestros oyentes acerca de lo que debemos y no debemos hacer con el fin de cuidar mejor nuestra salud. Esperamos tenerlo en un próximo programa. Muchas gracias, Carlos, y que Dios les bendiga a todos. Al Día con la Salud.